Sonia, ¿qué? El Señor es el que está aquí, nos va a hablar. Amén. Bueno, entonces vamos a darle un aplauso al Señor, pues. Es que nunca me habían presentado así. Dije, no me voy a emocionar, porque es para el Señor todo. Bueno, pues le doy gracias a Dios por la bendición de estar aquí, aunque la verdad es que este lugar impone bastante, pero les voy a invitar a que si me acompañan a leer esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 al 17, y si gustan ponerse en pie para leer la palabra de Dios. Y si gustan seguirme en la lectura, dice la palabra de Dios así: el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto ante vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, glorificamos tu nombre, Señor, porque eres digno solamente tú, Señor. Y en esta hora, Señor, clamamos juntos como iglesia, Señor, que tu mensaje, Señor, que es claro, Señor, y que es esa semilla perfecta y preciosa, Señor, de fruto de vida en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, y que aún, Señor, podamos llevar luz a otros, Señor, de tu evangelio y tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Pues como tema de este mensaje, le puse el esposo perfecto. ¿Y qué dijeron? Hombre, ya la hermana aquí iba a balconear al anciano Daniel, ¿verdad? Pero no, me fue muy difícil, tengo que ser honesta, me fue muy difícil encontrar un título adecuado, pero bueno, ya al final va a cobrar sentido, porque la verdad es que ahorita que estemos en esta enseñanza van a decir, no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver estos versículos de Apocalipsis, ¿verdad? Y hay tanta doctrina y conocimiento muy valioso en estos cuantos versículos que leímos ahorita, pero vamos a enfocarnos en un mensaje muy especial y muy importante. Quienes están aquí, algunos tuvieron la bendición de estar en las clases de doctrina, ¿verdad? De Apocalipsis. ¿Cuánto nos llevó? No sé si meses, años, ¿verdad? Ver Apocalipsis, y que este mensaje, ¿verdad? De que habla que a las 7 iglesias de Asia, y que sí es un mensaje literal, pero también es un mensaje profético, y que las dispensaciones y no sé cuánto, bueno, es demasiado. Pero vamos a enfocarnos únicamente en este mensaje tan especial y tan que podemos ver claramente en estos versículos, ¿verdad? Y este mensaje, si vamos al primer versículo que leímos ahorita, 12, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y dice el ángel aquí, pero no está hablando de cualquier ángel, ¿verdad?
hemos escuchado en la palabra de Dios que hay muchos ángeles y que el ángel Gabriel y que el ángel Miguel y que no sé cuántos, ¿verdad? Incluso a veces oramos y decimos, Señor, envía tus ángeles guerreros a que le pongan una buena zarandeada y que no sé cuánto, ¿verdad? Así dirían allá en mi rancho, ¿verdad? O envía ángeles para sanar, ¿verdad? Sanadores y todo eso. Pues aquí menciona un ángel, pero ese ángel no es cualquier ángel, se refiere específicamente a Jesús. Y dice aquí, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Si no es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es espada de doble filo que penetra en los corazones, hasta discernir los pensamientos, lo que estás pensando y que nadie se da cuenta. A veces yo digo, ¿qué sería si tuviéramos como una pantalla aquí, ¿verdad? En la que todo el mundo pudiera ver lo que pensáramos. ¿Cuántos se avergonzarían? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Delante de Dios sí es así. Porque no hay pensamiento más profundo y más oculto que tengas que podamos esconder de Dios y de su conocimiento, ¿verdad? Entonces esa es su palabra, esa espada aguda de 2 filos. Y dice que este mensaje dice en el, en el versículo 12, dice que este mensaje es para Pérgamo, ¿verdad? La ciudad de Pérgamo. Ya vimos que este mensaje viene directamente de Dios, ¿verdad? Y es para esta ciudad, para esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad, así viendo rápidamente algo de historia, una ciudad que se encontraba al norte de Asia. Y había 7 ciudades ahí y en cada ciudad estaba una iglesia y a cada iglesia le fue dado un mensaje, ¿verdad? Pero nosotros podemos identificarnos también con esta iglesia de Pérgamo. Y la palabra Pérgamo, ¿verdad? Se divide en 2 partes. La primera, el prefijo per y la otra gamos, ¿verdad? Per significa unión y gamos significa desaprobada o desagradable. O sea, una unión desagradable, desaprobada por Dios, ¿verdad? Y esta ciudad en el norte de Asia en aquel tiempo fue una ciudad muy, muy importante. Estaba en una costa, así que ustedes saben, ¿verdad? Ahora que nosotros, mi esposo y yo hemos estado yendo a Houston, ¿verdad? Vemos cómo está increíble, o sea, yo creo que hay más industria que gente. Es increíble, ¿verdad? Por ser simplemente una costa, ¿verdad? Entramos ahí a la ciudad y todo y vemos industria por todos lados, ¿verdad? Pues hagan de cuenta, así era Pérgamo, ¿verdad? Era una ciudad que tenía para su tiempo avances tecnológicos. De hecho, la palabra Pérgamo, no sé si te suena como a pergamino, ¿verdad? Antes se escribían en papiros o en esta clase de papeles, ¿verdad? Pero ellos fueron los primeros en instituir los pergaminos, que era algo más fácil de transportar, ¿verdad? Y entonces ellos siempre estaban buscando todo esto, conocimiento, estaban buscando estar a la vanguardia en todo. Y eso me suena mucho y creo que podemos identificarnos es muy parecido a nuestro ambiente social actual, ¿verdad? Siempre buscando lo mejor. Y no está mal, pero vamos a ver qué pasa más adelante. En el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Vamos a parar hasta ahí. Dios conoce absolutamente todo de ti. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Hasta tus pensamientos más profundos, tus intenciones, ¿verdad? Tus sentimientos, todo. A Dios no lo podemos engañar. Entonces dice número 1, que Dios sabe en dónde estás y que no es fácil como cristiano, ¿verdad? Nos movemos a veces en ambientes muy difíciles donde somos atacados y criticados, y algo que últimamente hemos visto mucho es que a los cristianos se nos tiene como intolerantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque defendemos nuestra fe o nuestra manera de vivir cristiano y eso para las personas les molesta, ¿verdad? Para una persona que no se rige por los principios de Dios, pues le molesta, le cala. Yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Porque decía, es que estas personas, o sea, no les caigo bien y todo eso. Le digo, decía, ¿qué les hice? No, pues es que no les hiciste nada. Simplemente el hecho de que
tú llevas una vida cristiana, marca un estándar que para ellos les molesta. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo los principios de Dios, estás educando a tus hijos, estás teniendo una manera íntegra de vivir, y cuando ellos no llevan esa misma manera de vivir, les incomoda. Y por eso es esa manera de ser, ¿verdad?, de atacar. Entonces, como les decía, Dios sabe en dónde estás, y le decía a la iglesia de Pérgamo, yo conozco en dónde estás. Dice aquí donde está el trono de Satanás. Y si me acompañan por favor a Juan 17, del 15 al 17. Ahí está, mejor lo leo. No. Juan 17. Por eso es mejor las Biblias de papel, porque la electrónica a veces no quiere funcionar, pero dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, estamos en un ambiente difícil, ¿verdad?, en el que estamos en una constante lucha, pero eso no es justificación para que nos dejemos llevar por la corriente, ¿verdad? Sino que tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, y dice, la palabra de Dios dice que sí, estamos en el mundo, pero dice también aquí, santifícalos, apártalos en tu palabra que es verdad. Entonces, número 2, como decíamos, Dios conoce todo de ti, sabe dónde estás, sabe que no es fácil, también sabe Dios lo que haces, y lo que tú haces dice quién eres. O sea, más que tú puedas decir yo soy cristiano o yo soy esto o yo soy lo otro, ¿verdad? Tu palabra, tu manera de vivir es la que dice quién eres tú. Dice aquí, volviendo a Apocalipsis 2, nos quedamos en el verso 13, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dios, como te decía, Dios sabe el esfuerzo que haces. Dios conoce que a pesar de las críticas, que a pesar del rechazo que has tenido quizá de tu familia incluso, ¿verdad?, de tus amigos, de las personas que te rodean, que te has sentido atacado, a pesar de eso, tú haces el esfuerzo y tú sigues aquí constante. Y especialmente, o sea, sé que no es fácil a veces dejar muchas otras cosas para permanecer firmes en la fe a la que Cristo nos ha llamado, ¿verdad? Y el Señor conoce eso, y el Señor valora tu corazón, ¿verdad? Y porque le has dado el primer lugar a Él. Pero aquí viene después de esto, ¿verdad? Hablamos de que Dios conoce dónde estás, Dios conoce quién eres, pero aquí viene la parte que preocupa. En el versículo 14 dice: pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y la parte que debe de ocuparnos como cristianos es no ser como esta iglesia de Pérgamo. ¿Cómo eran ellos? Era una iglesia que estaba dividida entre dos pensamientos. Por un lado estaba su amor por Dios, ¿verdad? Como dice aquí el versículo. O sea, estaban aferrados a la palabra de Dios. Dice que retenían su palabra, su doctrina, y no negaban la fe en Cristo. O sea, por un lado estaba eso, pero ¿qué pasa por el otro? Dice el versículo 14. Dice: pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Por el otro lado estaba su tolerancia al pecado. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Si tuviéramos tiempo, leeríamos ahorita números desde el capítulo 22, 23, así hasta el 31, ¿verdad? Pero no vamos a estar aquí toda la noche, no se preocupen. Nomás se los digo, si están tomando notas, pueden luego checarlo. Pero Balaam, así bien rápidamente resumido, Balaam era un profeta
que aceptaba sobornos de un rey malvado para maldecir al pueblo de Israel. Yo creo que si le preguntan a los niños, ellos han visto en su clasecita, ¿verdad? De que iba Balaam y de repente la burrita habló y todo eso, ¿verdad? Se sabe en esa historia. Entonces, este es el punto. Él aceptó sobornos para maldecir al pueblo de Israel e intentó en repetidas ocasiones, ¿verdad?, maldecir al pueblo de Israel para que no ganara en contra de los amalecitas. Pero ¿qué pasa? Como Dios había prometido guardar a su pueblo y Dios es fiel y lo que Dios dice se cumple, pues este hombre, ¿verdad?, corrupto, no pudo levantar esa maldición en contra del pueblo de Israel. Entonces está ahí, no, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque pues ya me pagaron, ¿verdad? Ahora tengo que cumplir. ¿Y saben qué hizo este hombre? Le dijo a Balac, esta persona, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, este es el punto débil de los israelitas. Toma las muchachas así bonitas y todo, de las amalecitas, y llévaselas. Y vas a ver si no pecan. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel cayó en pecado, en fornicación, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Básicamente, la doctrina de Balaam es esa mezcla, ¿verdad?, entre verdad y mentira, entre pecado. Es la que te dice, estás bien, puedes vivir profesando tu fe, tu vida cristiana, seguir en la iglesia y todo, pero por otro lado, síguele también con tu vida en el mundo, fuera de la iglesia. No cambies. Básicamente esa es la doctrina de Balaam, llevar una doble vida, ¿verdad? Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo. Estás llevando una doble vida, porque me amas, porque estás aquí, porque has permanecido, pero también estás ahí tolerando a los que sabes que están mal y les permites. Y tengo una pregunta para ustedes en esta noche, ¿verdad?, para reflexionar. No es completamente el tema, pero sí es muy importante mencionarlo. Y es, ¿cuál es tu postura respecto a esta celebración que viene, ¿verdad?, este fin de semana, que es el Halloween? ¿Cuál es tu postura al respecto? He escuchado cristianos, personas, y cuando digo cristianos, tristemente, son personas que llevan años en el evangelio y que celebran esto, participan de esto y no conformes con esto, hacen a sus hijos participar de esto. Y sabes que hay personas que a veces he escuchado y me dicen, ay, es que son niños y ellos no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Pero es que tanto tenemos que ver los papás, porque les voy a decir algo. El niño no tiene dinero para ir a comprar su disfraz, pero ¿qué pasa? Ahí andan los papás, pero sí más emocionados que los niños, buscando, ay, le voy a poner esto, no, le voy a poner lo otro, y ahí andan bien emocionados. Y es lo que les decía, si fuera de personas que no conocen de la palabra de Dios o que son nuevos en el evangelio, ok, bueno, pasa, ¿verdad? Pero son personas que tienen años, que siguen ahí en la iglesia, que conocen, porque la palabra de Dios es muy específica al respecto. Y ¿saben qué? Yo creo que ya se ha hecho como que una tradición aquí, una costumbre, que cada año se predica al respecto y se habla de la palabra de Dios y se dan versículos al respecto, ¿verdad? De que no nos vamos a involucrar en cosas de las tinieblas, que tenemos lucha contra el enemigo, no contra carne ni sangre, ¿verdad? Y todos estos versículos de la palabra de Dios en los que queda tan claro, ¿verdad? O sea, no es algo que se tenga que estar discutiendo. Halloween es abiertamente y claramente una celebración completamente satánica, en la que nosotros como cristianos y especialmente como papás tenemos que tener nuestras convicciones firmes. Y ¿saben qué? Como les decía ahorita, a veces hay papás que dicen, es que ay, los niños luego pues se sienten mal porque pues todos sus amiguitos en la escuela, ¿verdad?, están participando y todo eso. ¿Sabes qué? Los niños son tan inteligentes que lo que tú les enseñes, ellos lo van a aprender. Mateo me decía en la semana, mami,
es que en mi escuela están hablando de todo eso, están hablando no solamente de Halloween, afuera de la escuela pusieron un altar de muertos ahí y les decían a los niños, traigan su foto de su familiar que falleció, ¿verdad? Para ponerlo aquí y todo eso. Y luego estaba checando yo en la aplicación, ¿verdad? En mi teléfono, las tareas que Mateo hace durante la semana y todo es respecto al Día de Muertos. ¿Por qué? Porque para ellos tienen un lema ahí en la escuela de que son inclusivos, ¿verdad? Y de que celebran la cultura, y para ellos es cultura, ¿verdad? Y les fascina el Día de Muertos y todo eso, les digo, ya tienen ahí todo decorado, su altar y todo esto, y luego las tareas. ¿Qué te gusta del Día de Muertos? ¿Y qué te gusta de Halloween? ¿De qué te vas a disfrazar? Y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, me dice Mateo, ¿qué hago? ¿No hago la tarea? Y le digo, Mateo, ¿por qué no celebras? Pues porque eso no le agrada a Dios y porque yo celebro a Jesús y la Biblia dice que Jesús es vida. Le dije, ahí está, pone eso en tu tarea. Y ya ahí va a la escuela bien contento él, ¿verdad? A poner en su tarea. Yo celebro a Jesús, ¿verdad? Incluso se aprendió el versículo de Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo han dado repitiendo toda la semana, que ya hasta Jefsi también se lo aprendió, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo, si nosotros les ponemos eso, ellos van a crecer con esas convicciones, ¿verdad? Firmes en su corazón. Y es increíble, pero a veces pareciera que los niños tienen convicciones más fuertes que los adultos, ¿verdad? Cuando ellos tienen una idea firme, ellos la defienden. Es increíble. Entonces, como te decía, ¿qué parte tenemos los cristianos en esta celebración? Nosotros como padres vamos a dar cuentas de lo que nosotros hayamos inculcado en nuestros hijos. Y es algo que no podemos tomar a la ligera, ¿verdad? No podemos decir, ay, pues nomás por esta vez porque está chiquito y todavía no entiende, ¿verdad? Te voy a decir algo, las pequeñas decisiones que tomes sobre tus hijos ahora, en el futuro van a tener grandes consecuencias. Lo voy a repetir otra vez, las pequeñas decisiones sobre tus hijos ahora, en el futuro van a tener grandes consecuencias. Ahorita es algo inocente, algo simple. Al rato van a venirte con problemas bien grandes, ¿verdad? Con cosas en las que tú sabes que no están bien y tú vas a decir, ¿pero por qué? No, pues mami, tú lo normalizabas, papá. O sea, tú me decías que estaba bien. ¿Por qué esto sí está mal ahorita y antes me lo permitías, ¿verdad? Todo lo que digamos y hagamos, recuerden esto, será usado en nuestra contra. Así que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Y ahora también dice aquí, volviendo al versículo, dice al 15, perdón, en el 14. Perdón, el 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y la doctrina de los nicolaitas, buscando, ¿verdad?, acerca de eso, ¿qué es? Dice que era una doctrina de una jerarquía, era una doctrina en la que, no voy a decir ahorita nombres, pero lo van a relacionar inmediatamente. Era donde una persona como que tomaba el poder sobre los demás y decía, ok, si tú quieres una relación con Dios, tienes que ir con el jerarca y para que pueda interceder por ti, ¿verdad? No era como que la persona podía tener una relación directa con Dios o que podía orar, por ejemplo, para pedir perdón por sus pecados. Tenía que ir y confesar sus pecados de esa persona para que esa persona abogara, ¿verdad? O intercediera por él. Así que básicamente este tipo de doctrina dejaba fuera o de un lado anulaba la relación directa con Dios, que es lo que a nosotros se nos ha enseñado, ¿verdad? Nosotros aquí no venimos y confesamos nuestros pecados porque es muy diferente
el venir y pedir consejo, ¿verdad?, de nuestras autoridades, que es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, y porque, como dice nuestro pastor, ¿verdad?, pónganos a trabajar. Y le damos mucho trabajo, no es cierto. Entonces, es muy diferente eso a tener que depender de una persona para tener una relación con Dios, ¿verdad? Tú puedes y de hecho debes y tienes la libertad de tener esa intimidad con Dios, esa comunión. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cerrada la puerta, ores a tu Padre que está en el cielo. Pero este tipo de doctrina anula completamente eso. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto? Dice, yo la aborrezco. Y mientras Jesús estaba aborreciendo esto, la iglesia de Pérgamo estaba como que, sí, síguele, ¿verdad? Apapachando el pecado, permitiendo, ¿verdad? Dios quiere una relación personal y directa contigo. Y quiero concluir con esto. Si puedes ponerte de pie, por favor. Decía al principio, me fue bien difícil ponerle un título a este mensaje, ¿verdad? Y incluso le digo a mi esposo, a ver, le digo, tú que ya tienes más experiencia, ¿verdad?, en esto, ¿qué le puedo poner de título? Porque tenía un título al principio y luego no, nada que ver con esto, ¿verdad? Acerca de la tolerancia al pecado, ¿verdad? Y luego pensando acerca de lo que dice de la infidelidad, ¿verdad?, que cometió la iglesia. Dice aquí la fornicación, ¿verdad? Una fornicación espiritual. ¿Cómo le pongo, verdad? ¿Una iglesia a dos caminos o qué? Y cuando ya llegué a los últimos versos de lo que leíamos ahorita, el 16 y el 17, el Señor puso esto en mi corazón y por eso terminó llamándose el esposo perfecto. Te voy a pedir que cierres tus ojos y pienses en esto. Dios asemeja en muchas ocasiones en la palabra de Dios a la iglesia como la novia, ¿verdad? Y a Jesús como el novio que va a venir, ¿verdad? Y va a ser de la iglesia, de su novia, pues la esposa. Y una de las cosas más difíciles, humanamente hablando, que una pareja o un matrimonio puede sufrir o puede experimentar es una infidelidad. Si tú ves en un matrimonio o en una pareja que ha pasado por esto, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, invertirse mucho para poder llegar a sanar y llegar a perdonar algo así. Es algo que causa un dolor terrible. Y entre la relación entre tú y Dios, ¿quién ha fallado alguna vez? ¿Quién ha sido infiel? La respuesta es obvia, ¿verdad? Y sabes que en una pareja, humanamente hablando, hay enojo y hay reclamo cuando algo así sucede, ¿verdad? Hay coraje, llega al punto del odio. Y sin embargo, la palabra de Dios, fíjate lo que dice aquí en el verso 16. Y lo dice con tanto amor, ¿verdad? Le decía a esta iglesia y nos lo dice a nosotros hoy. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto. Y fíjate cómo dice aquí esta palabra, porque a mí me dejó maravillada. Porque no te dice, fíjate, no dice vengo contra ti. Dice vengo contra ellos, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, esa espada de doble filo de la que hablábamos ahorita. Pelearé contra ellos, no contra ti. Pelearé contra los que te hicieron pecar, como si no hubiésemos tomado nosotros la decisión de ir tras el pecado, ¿verdad? Y dice, pelearé contra ellos, los que te hicieron pecar, los que te causaron dolor, porque el pecado duele.
tarde o temprano duele. Quizá en el momento es un deleite o es gozo, pero es tan pasajero. Luego viene el dolor. Y dice aquí: vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y luego dice esta parte: y le daré una piedrecita blanca. Y ¿sabes qué me imaginaba? Pasaba por mi mente como cuando esa novia, ¿verdad?, que está esperando por su novio, se le pone ese vestido blanco, ¿verdad? Y yo creo que todas las que han tenido una boda o que alguna vez se van a casar, a mí me daba risa porque antes de buscar que el banquete, que el lugar, que todo, lo primero que las novias salen corriendo a buscar es el vestido, ¿sí o no? ¿Verdad? Y dice aquí: al que venciere, dice, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y fíjate, después de haber sido una novia infiel, le dice el Señor: te voy a restaurar, ya no vas a tener vergüenza, yo te voy a vestir de blanco, ¿verdad? Como una novia pura y santa y apartada. Dice: y te daré un nombre nuevo que nadie conoce. Así como cuando una mujer se casa, ¿verdad? Y ya no tienes el apellido que tenía antes, ¿verdad? Ese nombre que podía haber significado vergüenza, ahora se le da un nombre nuevo. Y eso es lo que el Señor promete para ti, ¿verdad? Como esa novia, esa esposa cuando se casa con el esposo perfecto. Jesús es nuestro esposo perfecto. Amén. No seamos como Pérgamo. No vayamos tras la infidelidad. Corramos a los brazos de nuestro esposo perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces todo, Señor, todas las cosas, nada hay oculto delante de ti, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, no hemos sido suficiente fuertes en nuestras convicciones, Señor, en lo que tú nos has enseñado, en la identidad que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, si a veces hemos jugado, Señor, con la fe, Señor, y hemos estado con un pie aquí y el otro allá, Señor, entre dos ideas, entre dos pensamientos, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra vida, Señor, no ha hablado, Señor, de ti, si no hemos dado testimonio de tu santidad. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, y hoy te pedimos: ayúdanos, Señor, a rectificar el camino, Señor. Padre, y que podamos, Señor, en donde quiera que vayamos, Señor, llevar tu luz, Padre, presentarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos enseñar también a nuestros hijos, Señor, a tener esa convicción firme en ti, Señor, en tus principios, Padre, y que podamos ser ejemplo a otros, mi Rey. Que te glorifiques de verdad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que te glorifiques en MCI. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.